Bienvenidos a dos ejemplos sobre cómo determinar los límites de las funciones compuestas, donde cada función compuesta es una función compuesta de sí misma. En el primer ejemplo tenemos el límite cuando x se acerca a menos 3 de f de f(ox). Comenzamos por determinar el límite cuando x se acerca a menos 3 de la función interna f(ox) usando la siguiente gráfica. Así que nos acercamos a x igual menos 3, que debería ser esta línea vertical. Aquí nos acercamos desde la izquierda o desde esta dirección, así como desde la derecha, es decir, desde esta dirección. Observe que nos acercamos al valor y o al valor de la función de pos 4 y dado que los valores y de la función interna se convierten en las entradas de la función externa, y f(ox) es discontinuo en sals 4, es importante reconocer que aquí nos estamos acercando el valor y o el valor de la función 4 desde abajo o desde valores inferiores a 4, esto indica el límite cuando x se acerca a menos 3 de f de f o x es igual a limitar. Cuando x se acerca a 4 desde el lado negativo o desde valores inferiores a 4 o desde la izquierda de la función externa f. Ox. Ahora que encontramos este límite unilateral, nos acercamos a sal 4, que de nuevo es donde f(ox) tiene discontinuidad, pero solo nos acercamos desde el lado negativo o el lado izquierdo, que es desde esta dirección. Aquí nos acercamos a un valor y o un valor de función de menos 2 que indica el límite cuando x se acerca a menos 3 de f de f o x igual a menos 2. Veamos un segundo. Ejemplo, aquí tenemos el límite cuando x se acerca a 1 de g de x. Una vez más, comenzamos por determinar el límite cuando x se acerca a 1 de la función interna g. Ox. Aquí está sal 1, nos acercamos desde ambas direcciones, es decir, desde el hacia la izquierda y desde la derecha. Observe que nos acercamos al valor y el valor de su función de menos 3 y dado que la función externa también es g(ox), y g(ox) tiene discontinuidad x igual a neg 3 nuevamente, es importante reconocer que aquí nos estamos acercando al valor de la función o un valor y de neg 3 desde arriba o desde valores superiores a menos 3, lo que indica que el límite dado es igual al límite cuando x se acerca a menos 3. Desde el lado positivo o el lado derecho de la función exterior g. Ox. Ahora encontramos este límite unilateral. Nos acercamos a x igual menos 3, que está aquí y nos acercamos desde el lado positivo o el lado derecho, que debería ser desde esta dirección, a menos que en este caso no importe en qué dirección nos acerquemos. En cualquier dirección, nos acerquemos a un valor de la función y val de más 5, lo que da nuestro límite es el límite cuando x se acerca a 1 de g o x es igual a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.